Esta clase está siendo grabada para el proyecto Aulas Integradas por Centros de Intereses Ecosóficos, proyecto que comenzamos a implementar en este ciclo lectivo 2022 para los cuartos años de la escuela secundaria del Instituto Fisherton de Educación Integral. En esta oportunidad veremos una de las técnicas que ustedes pueden seleccionar a la hora de realizar sus indagaciones. Vamos a ver en qué consisten y cómo se realizan las historias de vida. La historia de vida permite captar el entramado que existe entre lo singular de una biografía y lo colectivo de la historia humana. Por eso, uno de sus propósitos es identificar de qué modo o cómo ciertos hechos, eventos, acontecimientos o las características de un tiempo histórico han dejado huella y marcan las biografías particulares. Otro de los propósitos es recoger descripciones o percepciones sobre los sucesos a partir de la perspectiva de los sujetos que lo vivieron. Y en tercer lugar, las historias de vida nos permiten hacer conocer en las huellas de una memoria personal aquellas marcas e hitos que en realidad son parte también de una memoria compartida o colectiva. Pasemos entonces ahora a las recomendaciones metodológicas. En principio, ha de tenerse en cuenta que como toda técnica, se origina a partir de la formulación de una pregunta-problema y de objetivos de investigación. Por lo tanto, se trata de que seleccionemos, localicemos sujetos cuyas vidas y experiencias hayan sido atravesadas por el momento histórico o por las características de un tiempo que se involucra dentro de nuestra pregunta-problema y nuestros objetivos. En segundo lugar, tenemos que prepararnos teóricamente en el dominio temático de los hechos históricos que se involucran en el problema y de todas aquellas problemáticas o temáticas relacionadas a ese momento, tiempo histórico o característica epocal. Y en tercer lugar, la lectura ha de permitir la extracción de categorías conceptuales que enmarquen y expliquen dichos fenómenos, es decir, que nos permiten luego organizar un guión para la realización de las historias de vida. Vamos ahora a enfocarnos en cómo elaborar el guión biográfico. Este es un elemento clave a la hora de realizar una historia de vida. Pensemos que el guión biográfico está configurado en un principio por una consigna inicial. Con la misma debemos a la vez cumplir dos funciones. Por un lado, enfocar el discurso del biografiado en el objeto que estamos tratando de comprender, pero por el otro lado, abrir su discurso a la multiplicidad de experiencias que están asociadas a ese acontecimiento puntual que tratamos de relevar. Entonces, veamos cómo elaboramos una consigna que enfoque el discurso del biografiado en torno a cierto acontecimiento vivido de tal manera que capture a la vez la experiencia biográfica y, por el otro lado, una característica epocal o cierto acontecimiento histórico colectivo. Entonces, lo enfocamos y luego también lo tenemos que abrir el relato en la misma consigna a los distintos aspectos que se relacionan con la experiencia atravesada. Es decir, preguntamos por antecedentes, por expectativas, por nudos críticos, por impactos emocionales, por sociales, económicos y en general por los aprendizajes logrados dentro de la experiencia vivida. Entonces, para que se den una idea, veamos un ejemplo, ¿sí?, de consigna general. En este caso, para explorar la experiencia vivida dentro de un hecho de la salud y dentro del campo social. Específicamente, estamos hablando de una experiencia de fertilización in vitro. Entonces, la consigna dice lo siguiente: contame, por favor, cuáles fueron las circunstancias emocionales, sociales que te llevaron a acudir a la fertilización in vitro. Y por otro lado, las consecuencias económicas, legales, afectivas, de salud que atravesaste en el intento de quedar embarazada.
sigamos trabajando con la elaboración del guión biográfico, ya que el mismo debe poseer, además de una categoría inicial, una consigna inicial, categorías adicionales. Estas cumplen la función de ayudar al biógrafo a que permita al biografiado reconstruir el relato de los acontecimientos atravesados. En principio, entonces, debemos tener una categoría para que pueda reconstruir el encadenamiento de los sucesos relevantes que fue atravesando a lo largo de su experiencia. En segundo lugar, debemos también poder recuperar, poder identificar aquellos puntos de inflexión, las encrucijadas, los momentos críticos, donde se toman grandes decisiones y que implican en la vida rupturas o continuidades. Además de esto, es importante que se puedan recuperar, además de el hecho o los eventos centrales, hechos o contextos asociados, es decir, vivencias subjetivas, las influencias o la repercusión que tuvo esa experiencia atravesada en el campo de lo social, en las propias relaciones sociales, o en los aspectos económicos de su vida, o en el plano político, en todo aquello que se ha entramado a la experiencia vivida. Por último, es muy importante poder capturar el modo en que el biografiado interpreta, aprecia, valora esas experiencias de vida, es decir, la propia perspectiva subjetiva de lo vivido. La historia de vida como técnica requiere de una escucha atenta, plena, libre de prejuicio y de juicio de parte del biógrafo. Escuchen lo que nos dice Cecilia Nogueira en esta cita. La historia de vida es una aventura común. Implica poder escuchar con atención, mostrar empatía, no interrumpir ni juzgar, ser sensible ante ese mundo que se devela y se construye ante nuestros ojos. La empatía cumple un rol fundamental. La escucha del investigador es la posibilidad de construcción de lo narrado por el sujeto. Fíjense en esta frase que encontré dentro de una historia de vida. Dice, ahora me voy acordando de cosas porque vos me preguntás. Es decir, es la escucha del otro, la escucha atenta, la que permite la emergencia de la memoria. Veamos ahora cómo se elabora el informe de las historias de vida. En principio, hay que tener en cuenta que las historias de vida se graban y se desgraban completamente. En este caso, la transcripción debe conservar las marcas de la primera persona del discurso, las de la oralidad e incluso las marcas jergales. Entonces, una vez que tenemos la transcripción del texto, debemos organizar el informe de acuerdo a ciertas categorías pautadas dentro del guión, pero agregando las que pudieran surgir del texto biográfico. Entonces, listamos las categorías dentro del informe y en cada categoría se disponen citas textuales de la narrativa más un análisis interpretativo en donde se retoman aquellas lecturas o aquel estudio que hicimos sobre la teoría o las contextualizaciones históricas para corroborar de qué modo se entrama la memoria biográfica con la memoria colectiva. Y ahora, de modo anexo, vamos a pensar algunos recursos para activar la memoria evocativa del biografiado. En principio, se le pueden pedir a nuestro entrevistado que recurra, que busque fotografías, dibujos, cartas, anotaciones propias de la época que estamos intentando reconstruir para expandir los relatos que nos está brindando. Es que los distintos elementos que incorpore provocará en él la recuperación de ciertos detalles e incrementará la narrativa sobre ciertas particularidades que de otra manera quedarían fuera de la reconstrucción discursiva. Veamos finalmente la posibilidad de elaborar con historias de vida o con relatos de vida una nostalgioteca sonora. Esta permite recuperar narrativas sobre otros tiempos.
Una estrategia para recuperar relatos sobre otras épocas, hechos, condiciones epocales y perspectivas sobre los mismos es apelar a la memoria evocativa sonora. Si se busca compilar más que una historia de vida, múltiples relatos sobre hechos, sobre situaciones o características de un periodo temporal, entonces las marcas sonoras culturales de esos momentos son disparadores de las narrativas evocativas. Una nostalgioteca sonora y narrativa se configura por un doble registro sonoro. Por un lado, de los audios propios de una época y por el otro lado, de las narrativas que esa configuración sonora cultural permite surgir en los sujetos entrevistados. Veamos, en primer lugar, es preciso elaborar un dispositivo sonoro configurado por segmentos, por fragmentos de audios de la época, es decir, de publicidades, de canciones, de locuciones, de flashes de noticias, todo aquello que configura la marca cultural propia de un determinado momento o década. Luego se trata de que ese dispositivo se ponga a disposición para la escucha de ciertas personas que han vivido en esa década. Entonces, la escucha de esa configuración sonora del pasado le permite al sujeto reconstruir las dimensiones de lo subjetivo afectivo y también de lo social que ha vivido en ese momento. Entonces se recupera lo vivencial propio más las tramas y experiencias compartidas socialmente. Las narrativas producidas quedan luego integradas al dispositivo sonoro. Tras la banda sonora de la época se escuchan las voces que aportan escenas de acontecimientos y que describen los escenarios correspondiente a la banda sonora de un determinado tiempo histórico. Hasta aquí, entonces, hemos recorrido la posibilidad de actividades a realizar mediante la técnica de historias de vidas. Muchas gracias por la atención prestada.